Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Pueden sentarse. ¿Qué tal si oramos? Señor, nuestra vida es Jesús y viviendo por y para ti, rebosamos de plenitud aún en nuestras tribulaciones, aflicciones y persecuciones, Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y contigo, Señor, llenando nuestros corazones, ¿qué otra cosa podemos pedirte si lo tenemos todo? Ayúdanos, Señor, a gozarnos en tu palabra y a seguir adorándote como lo hacíamos en esta canción, mediante observar, leer, meditar en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Este mes, estas 4 semanas de diciembre, vamos a estar viendo algunas prioridades de cualquier cristiano. La semana pasada estuvimos meditando en la adoración. Vimos que la adoración es realmente el corazón del cristiano. No hay nada que un cristiano haga para la gloria de Dios que no sea adoración. Y en un sentido, muchas veces, mucha de la adoración que hay en este mundo es aborrecible a Dios, y por lo tanto siempre tenemos que preguntarnos si nuestra adoración le agrada al Señor. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tiene luces y colores es algo hermoso. Siempre hay que preguntarnos con la palabra de Dios si es algo agradable a Dios. Y hoy venimos ante una segunda prioridad, y es este tema de comunidad. Y el título del mensaje de hoy se llama El tesoro de una comunidad bíblica. El tesoro de una comunidad bíblica. Hechos 2, 42 al 47 dice lo siguiente. Comenzando en el 41 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes, los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría
y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Esa es la palabra de Dios. El día de hoy hablaremos de la importancia de la comunidad, ¿verdad? Conocer este tema es tan crucial, porque una y otra vez debemos recordarnos, debemos predicar desde aquí, desde el púlpito, y debemos exhortarnos unos a otros a no olvidar que la iglesia no es un edificio o luces o un show o un concierto. La palabra eclesia en griego significa una asamblea, un llamado a congregarse, a reunirse. Y no es un llamado entre desconocidos, pero de una comunidad. Por lo tanto, la comunidad no es un elemento que tiene una iglesia, o algunas iglesias tienen este elemento de comunidad. La comunidad es la definición de la iglesia. Y esto rompe los esquemas de tantas organizaciones que ponen su título iglesia, pero no es una comunidad. Y por lo tanto no es una iglesia. La comunidad no es algo que se le añade a una iglesia. La comunidad es lo que encontramos cuando nos hallamos en una iglesia bíblica. Y es lo que nos encontramos cuando nos hallamos en Hechos capítulo 2 y vemos a la formación de la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Ellos no tenían todos estos instrumentos o un lugar. Ni siquiera quizá tenían un nombre, ¿no? Iglesia, primera iglesia de Jerusalén. Eran la iglesia. Y hay tantas características que se mencionan acá que van a la esencia de lo que la iglesia es. Y todo esto es parte de lo que es la comunidad bíblica. Me encanta y me impacta de una manera especial cuando se describe a esta comunidad como personas que, alabando a Dios cada día, hallaban el favor con el pueblo y que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa frase. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si eso no describe una iglesia saludable, una comunidad bíblica, no sé qué lo describe. Porque todo lo demás se puede fabricar. Pero esa comunidad, en un mismo espíritu, por un mismo Señor, en donde cada uno puede decir: vivo para Cristo y no para mí. Y cada uno sacrifica todo lo que le toca sacrificar, porque vivimos para Cristo en una comunidad de discípulos. Y ante esa pregunta, quizá nosotros podríamos, y quisiera invitarte a cuestionarte: ¿cuánto valoras el tener, el contar con una comunidad bíblica?
Y esto podríamos empezar a evaluarlo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, ¿cómo afectaría a tu vida el perder por completo una comunidad bíblica? Pero no solo eso, por ejemplo, en el caso de misioneros, el hallarte en lugares donde ni siquiera existe la posibilidad de que tú puedas contar con una comunidad bíblica. En uno de los libros de un escritor cristiano, él hace una interesante pregunta y dice esto: imagina que un hombre nace en una isla remota donde no ha conocido a nadie, no sabe de ninguna religión, y encuentra una Biblia donde puede leer todo lo que la Biblia enseña sobre la iglesia. ¿Ok? No tiene ejemplos, no tiene nada en la mente, no ha visto televisión, solo la Biblia. Tiene solo la Biblia y ahí aprende todo lo que él puede saber sobre la iglesia. Dice, ¿qué encontraría en la Biblia? ¿Qué cosas dice la Biblia sobre la comunidad de discípulos llamada iglesia? ¿Cuál sería la idea de iglesia que este hombre tendría en su mente cuando lea el texto bíblico? ¿Sería acaso su idea diferente a la idea de iglesia que se maneja en nuestra sociedad? Y llegaría y va a cualquier iglesia, ¿no? Esa es una buena pregunta, porque nos lleva a la esencia de lo que debemos ser, a la esencia de lo que es una iglesia y a realmente cuestionarnos en esencia qué es una comunidad bíblica. Y tenemos un precioso pasaje aquí que nos pone todo resumido, en pequeño, donde podemos ver con detalle. Así que vamos a descubrir aquí en este pasaje, y si no ha sido en tu Biblia este pasaje, ¿verdad? Hechos 2, 42 al 47, una visión bíblica de lo que es ser una comunidad de discípulos cristianos, una iglesia. Y comenzamos básicamente viendo, o el día de hoy vamos a organizar todas estas observaciones del pasaje en tres partes. Primero, entender que esta iglesia de Jerusalén que se ve acá, estaban juntos en la verdad. Segundo, juntos en la devoción a Cristo. Y eso se manifestó de muchas maneras, como vamos a ver. Y tercero, estaban juntos en la misión que tenían. Así que vamos a comenzar con el primero, juntos en la verdad. Nuestro texto comienza en el versículo 42 diciendo, y se dedicaban continuamente ¿a qué? A la enseñanza de los apóstoles. En la Reina Valera 60 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es lo primero que se menciona acerca de esta comunidad. Es una comunidad teológica, doctrinal, una comunidad que se establece, se fundamenta y tiene sus raíces en la verdad. No es una comunidad simplemente de un club social donde, bueno, tratamos de todos llevarnos bien, pero cada persona cree en un Dios diferente. No. Una iglesia está continuamente informada por la Biblia o por la mentira. ¿Vemos esa dicotomía? Una iglesia está continuamente informada por la Biblia o por la mentira. Y no hay otra opción. Es la primera característica de la iglesia.
Entonces, enfatizar la enseñanza bíblica, enfatizar la sana doctrina, enfatizar la verdad, no es simplemente una moda o un gusto particular o, bueno, un estilo de iglesias, ¿verdad? Porque hay muchos estilos y entonces hay algunas que les importa la verdad, ¿no? Hay algunas iglesias que tienen ese estilo y hay otras que no les importa. No estamos hablando de diferentes estilos de música, estamos hablando de la doctrina de los apóstoles, estamos hablando de la verdad bíblica. Y yo quiero animarte a que puedas ir conmigo a dos libros que quizás son bastante desconocidos a veces, pero que a mí me encantan y que yo cito mucho: Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Okay? Segunda de Juan y Tercera de Juan. Si puedes ir en tu Biblia. Son libros tan cortos, quizás te va a costar encontrarlo. Son libros tan cortos que solo tienen una página, no hay más. No tiene capítulos, son unas cartas muy pequeñas. Segunda de Juan y Tercera de Juan. ¿Por qué yo cito estos pasajes y por qué me encanta muchas veces cuando visito a algún hermano hablar de esto? Bueno, primero porque no es tan conocido y segundo porque estas dos cartas se parecen tanto en lo que enfatizan. Y vemos al discípulo del amor, el apóstol del amor, el apóstol Juan, que uno se encontraría diciendo, bueno, no se enfoquen tanto en la verdad, no se enfoquen tanto en la palabra, no se enfoquen tanto en la doctrina, sino en la relación, en que todos estén en paz. Dice, no. Vamos a ver el énfasis que pone Juan, el apóstol Juan, en estas dos cartas. Dice así: Segunda de Juan: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad. Y si no quiere rayar su Biblia está bien, pero a veces me gusta poner ahí, subrayar verdad. A quienes amo en verdad. No solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. La gracia, misericordia y paz estará con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad. ¡Wow! Ya lo has dicho muchas veces. Ya para, ¿no? No, es que mi gran gozo es ver que siguen siendo una comunidad que dice que andan en la verdad. ¿Saben por qué Jesucristo fue a la cruz? Ante Pilato él le dijo, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Si él hubiera desechado la verdad, hubiera salvado su vida. Tal como hemos recibido el mandamiento del Padre. Y así continúa y empieza a hablar en contra de estar atentos a algunas herejías que se habían metido ahí. Por ejemplo, el versículo 7 dice: muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo, dice. Y así continúa. Pero vamos a saltar a la tercera carta de Juan y ver qué dice. Tercera de Juan: el anciano al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Pues me alegré mucho cuando algunos hermanos
vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad a la verdad. Esto es, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Y así podemos seguir, hermanos. Por ejemplo, el versículo 8, por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres, a los misioneros, para que seamos colaboradores en pro de la verdad. La verdad, la doctrina, la enseñanza, esto es parte esencial de lo que una iglesia es. Y en nuestra época moderna debemos entender urgentemente 4 puntos sobre este asunto de nuestra relación con la Biblia, de nuestro compromiso por la verdad. Y también no ignorar la historia cristiana, que está llena de principio a fin, con mártires que dieron todo por la verdad. Primer punto que quiero que meditemos sobre este asunto: debemos entender la importancia de la autoridad bíblica. No de los hombres, no de nadie más, sino de la Biblia. Si la Biblia no es la autoridad en una iglesia, alguien más está en la autoridad y no es Dios. Y no hay nada peor que caer bajo un tipo de autoridad así. No lo hagan. Nosotros debemos buscar vivir juntos bajo la autoridad de la Biblia. De la Biblia. Juntos como una familia bajo una misma autoridad, de tal manera que no importa quiénes seamos, no importa si tenemos 20 años en la iglesia y viene alguien que tiene 1 año en la iglesia, los dos estamos bajo la misma autoridad de la palabra. Y por lo tanto, alguien como el apóstol Pedro en Gálatas, como el apóstol Pablo en Gálatas, podía venir y corregir al apóstol Pedro, que tenía muchos más años como apóstol y con Jesús y con reputación y con muchas cosas, porque ambos apóstoles estaban bajo la autoridad de la Biblia. Porque todos debemos estar bajo la autoridad de la Biblia, porque ahí es donde reconocemos la autoridad de Dios. De Dios. Y así podemos prosperar espiritualmente como una familia bajo Dios, que establece quiénes somos, qué hacemos, a dónde vamos, cómo adoramos, cómo moldea nuestro corazón. Segundo punto sobre esto: debemos entender que la iglesia es dependiente de su conexión con la Biblia. ¿Qué quiere decir con esto? Que la iglesia es una comunidad creada por la palabra de Dios y sostenida por la palabra de Dios. Por lo tanto, la palabra de Dios, especialmente resumida en el Evangelio, es el alma de la iglesia. Y cuando una iglesia desplaza la palabra de Dios de su posición central, la iglesia deja de ser iglesia. La razón por la que los primeros cristianos no se vieron a sí mismos como una secta judía, sino como personas que estaban siguiendo a Dios verdaderamente, era porque tenían la confianza que viene de la palabra de Dios. Imagínense estar en ese caso. Nadie cree en tu religión en todo el mundo. Los únicos de los que estás como cercanos son los judíos, y todos los judíos son expertos en la Biblia. Y ustedes dicen: tenemos a Jesucristo, que es el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento, que es aquel que había de venir. Él es aquel a quien la Biblia nos llevaba. Y todos los judíos diciendo: no,
¿qué van a hacer? Bueno, en este caso la opinión de ellos tiene mucha más autoridad y peso que la opinión de estos pobres pescadores. Pero ellos tenían la confianza de la palabra de Dios y por eso podían seguir adelante. En tercer lugar, debemos entender la conexión, y esto es muy importante, hermanos, para su vida espiritual individualmente, no solo como iglesia. La conexión entre el Espíritu Santo y la Biblia. La conexión entre el Espíritu Santo y la Biblia. Algunos ven al Espíritu como apartado, separado de la Biblia. De hecho, me he encontrado en situaciones cuando vivía en Venezuela, en otro país, en iglesias mucho más, qué sé yo, carismáticas o diferentes tipos neopentecostales, diferentes tipos de iglesias, en el que me advertían: no leas mucho la Biblia porque te vas a enfriar. Te vas a enfriar espiritualmente. Deja de estar leyendo tanto la Biblia. Y yo tengo muchas historias para contar de eso. Una vez una amiga dijo: empecé a ir a una iglesia. ¿Qué tipo de iglesia? Dijo: bueno, tiene esto. Y dije: bueno, voy a acompañarte para ver. Y cuando llegué a la iglesia, llegué con mi Biblia, ¿verdad? Yo llegaba con mi Biblia, llegué así, ¿no? Yo sé que en la calle usted ve a mucha gente con la Biblia bajo el brazo. Bueno, yo la tenía simplemente en la mano, ¿no? Llego a la iglesia, me voy a sentar y una persona muy amable de la iglesia, una iglesia pequeña: hola, ¿eres nuevo? Dice: sí. Bienvenido aquí, mira, es nuestra iglesia, amamos nuestra iglesia. Y digo: qué bien. Y ve y le dice: trajiste un libro. A mí me dio risa y dije: no, seguro me está bromeando, ¿verdad? ¿Trajiste un libro? ¿Te gusta leer? No, es la Biblia. ¿Te gusta leer la Biblia? Ok, está bien. A algunas personas les gusta leer, ¿sí, no? Nadie tenía Biblia. Quizás una llamada de atención para usted si no trae Biblia, hermano. Traiga la Biblia. No le vaya a pasar. Pero no, el caso es que en esta iglesia no usaban la Biblia. Tengo más historias, a ver. Había una vez una situación problemática que surgió en nuestro grupo de cristianos. Éramos jóvenes y primera vez que se armó un debate en el que literalmente se dividió en dos los grupos y estábamos como que no, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Creo que era la pregunta acerca de si Dios realmente nos necesita o no. Y un hermano, otro joven, mientras estaba ahí tratando de ver en la Biblia y tal, ya después de que habían pasado como 20-25 minutos entre la discusión y todo, se levanta como con la respuesta y dice: lo tengo. Aquí está, Hechos capítulo 17. El apóstol Pablo en Atenas justo está diciendo que Dios no es el tipo de Dios que tenían los griegos y paganos, como si necesitara de alguien o de alguna cosa, dice. Y todo el grupo, ¿no?, de los dos lados fue como que, ok, bueno, la Biblia claramente está diciendo esto, excepto por un muchacho que era más nuevo, un poco más carismático, y seguía en oposición y decía: pero no, ¿a qué le vamos a hacer caso? ¿Al libro o al espíritu? ¿Entendemos este punto? Debemos entender la conexión entre el Espíritu Santo y la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró la Biblia? El Espíritu Santo. El autor divino de la Biblia
es el Dios Trino, por supuesto, pero especialmente se nombra o se menciona al Espíritu Santo, que es el que inspiró la Biblia, preservó la Biblia y enseña la Biblia y la ilumina para que los creyentes la comprendamos y estudiemos, y aplica la Biblia a nuestras vidas de tal manera que seamos salvos por esa fe salvífica inicial, pero también para que seamos santos y podamos crecer y ser corregidos, instruidos, como dice en Timoteo, por esa palabra. Así que cuando una persona está llena del Espíritu Santo y siendo guiada por el Espíritu Santo, es una persona que está caminando bíblicamente. Por lo tanto, lo que queremos vivir como un cristianismo bíblico es un cristianismo ungido del Espíritu Santo, guiado por su palabra infalible, obedeciendo su palabra, conociendo su palabra, proclamando su palabra. Y por último, la función de un pastor en una iglesia es principalmente y simplemente mostrar lo que dice el libro de la Biblia, enseñarlo, obedecerlo, vivirlo. Esa es la parte más difícil, por supuesto, y defender la Biblia. Y cuando tú, si tú entiendes esto que acabo de decir y lo abrazas en tu corazón, vas a comprender, no solo en esta iglesia, pero en cualquier iglesia en el que llegues a estar en el futuro, vas a comprender qué expectativas tener para los pastores. Si tu expectativa es que los pastores sean personas que están para cambiarte las llantas cada vez que le pasa algo a tu carro, y yo no estoy en contra de la ayuda mutua, hermanos, por supuesto que no, pero si esa es su tarea principal y si esa es la expectativa que tienes, entonces tu expectativa no va a ser bíblica. Y si llegas a encontrar alguna iglesia bíblica, vas a juzgarla erróneamente y vas a decir: no, el pastor lo que le importa mucho es la Biblia. Pero ¿qué estamos estudiando hoy? No solo para este momento, pero para el futuro de tu vida cristiana. Que la función principal de un pastor está atada a las Escrituras. Porque mientras más son las Escrituras las que hablan, las que brotan, las que guían, las que se defienden, es Jesús mismo el que está pastoreando la iglesia. Y mientras menos de la Biblia hay, ya entonces tenemos menos de Jesús pastoreando la iglesia y más de un Señor por ahí. Entonces, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Entonces, en la comunidad bíblica queremos estar juntos en la verdad, como la primera iglesia que estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Continuamos. Estos puntos más rápidos. Segundo, juntos en la devoción. En la devoción. El pasaje continúa y dice: se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo.
La vida de los primeros cristianos entonces estaba llena de todos estos componentes devocionales: comunidad con los hermanos, participación en las ordenanzas, generosidad, congregarse con compromiso y con frecuencia, y gratitud y alabanza. Entonces vamos a ir por esas 5 disciplinas espirituales rápidamente. Primero, la comunidad con hermanos. La vida cristiana fue diseñada para vivir acompañándonos juntos, porque somos miembros de un cuerpo, no somos un cuerpo cada uno. Había una frase muy común que se hizo famosa hace años atrás que decía: yo soy la iglesia, por ejemplo. Yo soy la iglesia. Y hay un sentido en el que, por supuesto, tenemos que tener pertenencia de decir, claro, yo soy parte esencial de la iglesia porque cuando el Señor me salva, me une a su cuerpo. Pero la Biblia nunca le dice a un cristiano individual que es la iglesia. De hecho, no tendría sentido en griego, porque una iglesia es una asamblea de personas, un llamado a un grupo de personas. No, yo no soy la iglesia, yo soy un miembro de la iglesia, una parte de la iglesia, un miembro esencial de la iglesia. Cada miembro es esencial. Y el que esté en desacuerdo, pues quítese uno para demostrarlo, ¿no? Todos los miembros que tenemos son tan valiosos para nuestro cuerpo. Cada uno de ustedes es inmensamente valioso y eternamente valioso. Pero no somos todo el cuerpo. Y por lo tanto necesitamos estar juntos. Y eso es lo primero que vemos. Ellos estaban juntos. Segundo, participaban de las ordenanzas. Vemos en nuestro texto que ellos se reunían para partir el pan. Y esto especialmente se refiere a la cena del Señor. Y providencialmente hoy tenemos una cena del Señor. Ahora, la cena del Señor tiene más significado espiritual de lo que pensamos muchas veces. Dependiendo de quién eres, le puedes dar menos importancia o más importancia. Pero ya que vives en nuestra sociedad y en nuestra época, lo más probable es que le demos menos importancia de lo que merece la cena del Señor. La cena del Señor es tan importante que el apóstol Pablo advierte a las personas que no las tome indignamente porque pueden morir. Es un regalo divino la cena del Señor, que el Señor ha establecido e instituido para su familia reunida. Es la mesa de la familia en que venimos a comer y nuestra comida es Cristo, porque para mí el vivir es Cristo. Y venimos y es un ejercicio de fe, donde tenemos que, como dice el apóstol Pablo, discernir el cuerpo del Señor. Y el que no discierne el cuerpo del Señor es el que toma indignamente la cena del Señor. Hay más de una manera de tomar indignamente la cena del Señor, por supuesto, pero ese se enfatiza ahí en 1 Corintios 11. Y a través de la cena del Señor cuando participamos con fe, somos fortalecidos y restaurados. Y el Señor realmente tiene comunión con nosotros. Eso es lo que, como muchas veces se le ha llamado por 2000 años en la mayoría de las iglesias, es comunión, tiempo de comunión. Y especialmente esa comunión sucede por fe, porque eso es lo que se enfatiza, por ejemplo, en Juan capítulo 6, que crea en mí tiene vida eterna. Cuando después Jesús dice que come y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tercero, no solo estaban juntos y participaban de las ordenanzas y la cena del Señor especialmente, pero había generosidad abundante. Había
un amor sacrificial en el que no escatimaban realmente con cálculos específicos cómo dar, pero estaban amándose unos a otros y ayudándose. Ahora, esto no podía seguir así por el resto de sus vidas, ¿verdad? Y hay un sentido en el que si ya llevas 15 años siendo generoso, debe traer algún tipo de orden y sabiduría en el cual tú puedas administrar tus finanzas. Pero lo que nos lleva a ver es el corazón y el alma de estas personas que siempre debe existir, no importa cuántos años pasen en la iglesia. Y es una comunidad que se ama tanto, que anhela con generosidad ayudarse unos a otros. Y ustedes, muchos de ustedes, son así de generosos unos con otros. Especialmente en los primeros años que yo fui pastor aquí en esta iglesia, me sorprendió cuántos carros habían regalado unos a otros por todos lados. Ya mientras han pasado más y más años, ya me sorprende menos, porque uno se va acostumbrando, ¿verdad? Tal persona necesita un carro y alguien viene y le ayuda, y es increíble. Pero no solo con carros, con cualquier cosa, porque se aman. Y eso es lo que leemos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. En nuestra época, la generosidad es una de las señales más profundas de nuestra identidad y de quiénes somos. Revela nuestra verdadera lealtad. Primera de Juan 3, 17 al 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y por lo tanto, uno puede decir: es que yo digo todas las palabras correctas. Dice: sí, pero la generosidad revela tu identidad verdadera, dice. Si vives para el mundo o si vives para Cristo. Y entiendes, todas estas cosas son tan temporales, son tan pasajeras. Y puedo honrar a Cristo y amar a mi hermano hoy. Continúa el pasaje y vemos en cuarto lugar la disciplina de congregarse constantemente. Versículo 46: día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. Día tras día. Es una constancia, un compromiso de no dejar de congregarse, de ser parte activa y presente de esta comunidad, y especialmente en los momentos difíciles. Recordemos que la persecución de la iglesia comenzó muy pronto y no dejaron de congregarse, y muchos murieron por eso. Pero no dejaron de congregarse porque sabían que eso es la voluntad de Cristo, y para mí el vivir es Cristo. Por último, quizás el ejercicio devocional más desafiante es el de vivir con gratitud y gozo. Y vemos este pasaje precioso: comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Hermanos, no hay mayor gozo que vivir con conciencia limpia, vivir para Cristo. Sufrir por Cristo. Sacrificar generosamente como lo estaban haciendo por Cristo. Glorificar a Jesús, a nuestro Señor. ¿Cómo no va a haber sencillez de corazón si lo habían dado todo? ¿Y cómo no va a haber alegría si su corazón estaba lleno del Señor? Piensa entonces, ¿eres intencional
en fomentar esa koinonía, comunión espiritual, verdadera, profunda de la iglesia. En vivir y glorificar al Señor en nuestra manera de ser con otros, en conocer a aquellos hermanos y miembros que desconocemos, porque queremos vivir y servir más y más y más de diferentes maneras a nuestro Señor. Vamos a terminar con este último versículo que se enfatiza que estamos juntos en la misión. No solo estábamos juntos en la adoración y en la palabra, en la verdad, en la devoción, pero en la misión. El texto termina diciendo: el Señor añadía cada día el número de ellos los que iban siendo salvos. La comunidad cristiana amaba a sus miembros, vivía para Cristo, pero no se encerraba en sí misma. No se encerraba enfocada solo en sí misma, no podía. Alcanzaba a los demás, evangelizaba, amaba, ayudaba, edificaba, bendecía. Y así fue como se hizo sentir el impacto del cristianismo en el primer siglo, y fue a todo lugar, porque habían contextos privados. Sí, desde el primer siglo los cristianos tenían contextos privados donde incrédulos no podían venir, pero no vivían solo para estar entre ellos y ya, como un club secreto, sino que estaban en la misión de amar también al prójimo, de predicar la verdad. Y mientras fomentaban ese amor mutuo, hacía un gran impacto también hacia la comunidad en general. Entonces, mientras nos ocupamos en la tarea de amar, predicar y alcanzar el mundo, este versículo también nos recuerda que los frutos genuinos solamente provienen de Dios. Ahora, frutos fabricados puede venir de cualquier lado. Hay mucho marketing y muchas cosas que están usando hoy en día. Pero los frutos genuinos, cuando el Señor, Dios mismo, añade los que van siendo salvos verdaderamente, eso solo le pertenece a Dios. Y por eso dependemos de Él y oramos y ayunamos y esperamos que Él obre de una manera sobrenatural. Así que, ¿qué debemos hacer en respuesta a este mensaje? Bueno, algunas cosas. Primero, reconoce que la comunidad de la iglesia es necesaria para ti, para mí, y comprometémonos en invertir en estas relaciones cristianas. Yo te necesito, tú me necesitas, porque somos un cuerpo. En segundo lugar, ama a la iglesia como es. Hay una frase de un escritor, se llama Bonhoeffer, que dice: las personas que aman la comunidad de sus sueños, que no existe, solo existe como que en sus expectativas, sus sueños, las personas que aman la comunidad de sus sueños destruirán la comunidad verdadera. Pero la persona que ama a quienes lo rodean creará la comunidad. Impactante, ¿no? Porque y eso funciona para tu familia, por cierto, para tus hijos, para tu esposa. Si amas solo a la persona que está en tus sueños y en tu expectativa, vas a destruir lo que tienes enfrente. Pero si amas lo que tienes enfrente, vas a empezar a crear esa comunidad. Y esa es una iglesia llena de cristianos que aman. Por último, alégrate por lo que Dios ya está haciendo en esta iglesia. Yo me gozo en ver los frutos espirituales, la pasión por obedecer la palabra que ustedes tienen, la pasión por conocer la palabra, por glorificar a Dios, por adorarle, por amarse unos a otros, por perseverar aun cuando hay dificultades, o buscar el perdón cuando hay ofensas unos con otros. Estoy profundamente agradecido por ese fruto del Espíritu Santo
que nos ha dado y que es un gozo ver. Esto no se compra, no tiene un precio, no hay una estrategia, es el favor de Dios en una familia verdadera de discípulos, que es la iglesia local. No somos ricos, no somos muchos, somos un pueblo pequeño, pero somos una iglesia verdadera, un rebaño que verdaderamente pertenece a Jesús y que se goza en pertenecerle a Jesús. Y esa es mi confianza, ya que ustedes son genuinamente de Él. Jesús proveerá, protegerá, bendecirá constantemente para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por la familia que nos has dado hoy. Los hermanos y las hermanas que nos rodean, los niños que juegan alegremente, las personas mayores que pueden encontrar refugio y descanso y ánimo, los que pasan por dificultades, pero pueden hallar consuelo. Ayúdanos, Señor, a siempre vivir para ti en todo tiempo y hasta el final, cueste lo que cueste, en el nombre de Jesús. Amén.